Estas son las nuevas Adizero Adios Boston en su versión 12 y en este video voy a mostrarte cuáles son los grandes cambios y diferencias respecto a sus versiones anteriores. Así es, muchachada, en mis manos las Adizero Boston, en este caso en versión 12, y que tiene grandes cambios respecto a sus versiones anteriores. Si bien, como puedes ver, la silueta es muy similar, estéticamente prácticamente podemos decir que son el mismo calzado, no, porque hay cambios de materiales, cambios de tecnologías, que si bien hacen que el diseño sea muy similar, hacen que el comportamiento de las zapatillas sea otro, y que además el tipo de usuario o el tipo de situaciones en las cuales les vamos a sacar más provecho también sean otros. Y atención con esto, porque ahora mismo nada más en un poquito te voy a decir aquí para qué tipo de corredores van mejor. Hay varias cosas que llaman la atención en este salto desde la versión 10 y 11, digo porque fueron versiones muy continuistas, como ya lo hemos visto en algún video de este canal en donde comentábamos justamente que estos pocos cambios entre la versión 10 y la versión 11, a mí por lo menos me daban el presagio de que la versión 12 sí iba a venir con tecnologías realmente diferentes y con cambios que se hagan notar. El primero de ellos que vas a ver es el peso. Pasamos de 293 gramos a 260 gramos. Un salto que, como sabemos, para un calzado de running, especialmente de este tipo, es muy importante. 33 gramos, que ya es el primero de los indicios que te va a ir marcando hacia dónde apuntan estas Boston 12. Apuntan a un poquito más de velocidad. Recuerden siempre esto de las zapatillas voladoras y las zapatillas rodadoras como antagonistas, y que al medio hay zapatillas de todo tipo. Las que están a la mitad son las mixtas, pero estas mixtas se pueden ubicar más para el lado de los rodajes lentos o más para el lado de la velocidad. Creo yo que las versiones anteriores, la 11 y la 12 de la Boston, eran una mixta corridas un poquito para el lado de la rodadora. Ahora son una mixta que busca el otro lado, un poquito más picantes, más rápidas. No solamente porque son más livianas, también porque tienen otros materiales que ayudan a que sean más livianas, pero que le dan más reactividad. Hablamos de esta doble capa de dos Lightstrike, el Lightstrike Pro por arriba y el Lightstrike común por debajo. Común que ya no es común, porque ahora es Lightstrike 2.0. Este material, el de abajo, es una especie de mitad de camino entre el Lightstrike común que teníamos antes y el Pro. Estos dos, para que tengas en claro, son uno, el de abajo, el Lightstrike, mucho más denso, más sólido, más pesado y también más duradero. En cambio, el Lightstrike Pro es mucho más esponjoso, más suavecito, mucho más liviano, pero dura menos y no es tan estable. Entonces, combinando los dos materiales, lográs por debajo estabilidad y durabilidad, y por arriba lográs confort y reactividad. Esto se ve modificado cuando se reemplaza aquí debajo el Lightstrike común y el original por este 2.0, que a simple tacto es más blando, más reactivo, que se asemeja un poquito más, como te decía, al Lightstrike Pro. No llega a ser el Pro, pero va más por ese lado. Entonces tenemos un calzado que termina siendo más liviano y más reactivo. ¿Cuánto de durable? Vamos a ver, vamos a esperar a usarlas un poco más. ¿Y cuánto de estable? Para poder compensar esa falta de estabilidad, hicieron también un cambio de diseño que a mí me llamó mucho la atención también cuando las calcé por primera vez. Lo primero que noté es, fíjate esto, ¿no? Acá va la parte interna del pie, esta es la parte externa, y acá tal vez te llegas a dar cuenta cómo sobresale, tiene mucho más material de este lado que de este otro. Bueno, recordá que la mayoría de nosotros tendemos a ir venciendo el arco y a ir pisando cada vez más para este lado, para la parte interna del pie, especialmente cuando pasan los kilómetros y vamos perdiendo la técnica de carrera producto de la fatiga, del cansancio muscular en general. Y ahí es donde te ayuda esto, esta superficie que al principio la vas a sentir un poquito rara, pero después te vas a ir acostumbrando y va haciendo que te ayude a pisar un poquito más hacia afuera y no tan metido hacia adentro, tan con
chuequera, digamos, con los arcos vencidos. Eso es uno de los cambios también importantes que hemos tenido, pero no los únicos, porque el calzado sigue cambiando hacia arriba, donde encontramos una capellada mucho más limpitos, más limpios, es decir, prácticamente sin materiales salientes, sin refuerzos, como si vas a notar que lo había en las versiones anteriores y en muchos lugares. Estos refuerzos ya no están más o están mucho más disimulados, lo que hace que el calzado también vaya perdiendo gramos y que el resultado final sean estos 33 gramos de diferencia a favor de esta. Y además de ser ahora mucho más respirable y más liviana, la capellada también es mucho más suave, el pie entra mucho más cómodo ahí adentro. Algo que me faltó decirte por abajo y que no es un tema menor, que también tiene que ver con este cambio bastante importante entre los dos modelos, es que ahora flexa muchísimo más. Sigue teniendo estas varillas por debajo, las Energy Road 2.0, que son esas mismas varillas que ves, por ejemplo, en la 6.0 Adios Pro, que estaban presentes acá, más allá de que están un poquito sucias, pero estaban ahí. La estructura de la pieza es idéntica en todos los casos, tanto en estas Boston anteriores, como en la 6.0 Adios Pro 3, como en las Takumi Zen, por ejemplo. Sí, la diferencia es que los materiales con los que están hechas estas piezas no son los mismos. Y en este caso pusieron fibra de vidrio. Fibra de vidrio que, para que tengas una idea, es la que se usa, por ejemplo, en las cañas estas de pescar, de los pescadores, esas que se doblan y que vuelven a su estado original. Bueno, es un comportamiento bastante similar al de la fibra de carbono, con la diferencia que es mucho más económico. Recordá que las Boston son una zapatilla que apunta más al entrenamiento y también por eso su precio final, porque tiene otros materiales, tiene otras tecnologías, es sensiblemente más bajo que el de la 6.0 Adios Pro, por ejemplo, o el de las Prime X, que es la zapatilla creada para larga distancia. Te das cuenta cómo, tratando de flexar las versiones anteriores, tenías que hacer mucha más fuerza, era una zapatilla mucho más dura, daba esa sensación de, por ahí, demasiado dura. Ahora no, ahora flexa mucho, mucho más fácil y al mismo tiempo da ese retorno de energía que nos permite optimizar nuestro esfuerzo. Con esto vamos a poder correr más distancias o bien poder correr a una velocidad determinada durante más tiempo, durante más distancia. Y algo muy interesante a mi criterio de las Boston es que es una zapatilla mixta, pero con algunas ventajas, como por ejemplo que son excelentes para adaptar tu mecánica de carrera hacia las zapatillas de placa o de fibra de carbono. Si usaste alguna vez zapatillas de este tipo, con placa, con fibra de carbono, sabrás que la mecánica es diferente. Y pasa muchas veces que, como son zapatillas también más caras y más preparadas solamente para la competencia, para ese día, entrenamos durante meses, mucho kilometraje, con zapatillas convencionales que no tienen placa dentro. Y después, cuando vamos el día de la carrera, especialmente cuando hablamos de distancias más largas, de 42 kilómetros por ejemplo, en la última parte de la carrera es muy posible que acuses fatiga en la cadena posterior, especialmente en los gemelos, y también en el tendón de Aquiles, porque trabaja muy diferente. Entonces, si no acostumbramos a nuestro cuerpo a ese tipo de mecánica, a ese tipo de efecto catapulta que nos hace dar la placa de carbono, podemos tener ese tipo de problemas. Por eso me parece muy interesante, si vas a usar esas zapatillas el día de tu carrera, hacer entrenamientos, determinados tipos de entrenamientos, con esta zapatilla, con la Boston, que es una zapatilla apuntada más a entrenamientos, que te va a servir para eso. Pero digo apuntada más porque en esta versión especialmente, recordad lo que te dije, de la mitad más tirando un poquito para lo más picante, más rapiditas se pusieron. Entonces también puede ser una muy buena opción si tenés un par de zapatillas que es para entrenar y para competir. Puede ser tranquilamente la Boston, te va a servir muy bien para las dos cosas. Por supuesto que no va a ser la zapatilla más rápida, más liviana y más reactiva, que en el caso de Adidas es la Adizero Adios Pro, pero no te va a dejar a pie, te va a servir perfectamente para poder correr carreras en donde puedas sacar más provecho de tu energía. Algo que me había quedado pendiente de mostrarte es que por debajo siguen teniendo la suela con caucho Continental, pero fíjate que en esta versión, en la 12, en la que tengo de este lado, fueron sacando pedacitos de caucho ahí al medio, también acá arriba, para hacer que
vayamos limando esos gramos y podamos conseguir esos 33 gramos de diferencia. En síntesis, una Boston que sigue respetando el espíritu de las originales Boston, una zapatilla mixta que sirve para entrenamientos un poco más ágiles y también, por supuesto, para los días de competencia, si es que no tenés un calzado específico para eso, o bien por si tus ritmos van entre 4:30 y 4:50, 4:55 minutos por kilómetro para el día de la carrera, también pueden ser una muy buena opción estas Boston, especialmente su versión 12, que como te digo, esos 33 gramos se van a sentir mucho, un peso final de 260 gramos, además mucho más reactiva, más flexible que las versiones anteriores, pero que conserva su estabilidad y que esperemos que también conserve su durabilidad. Todo hace pensar que sí, pero bueno, está puesta la incógnita en este nuevo material, el Lightstrike 2.0, que veremos con el correr de los kilómetros cómo se comportan. A estas Boston anteriores las vengo usando cerca de los 900, 950 kilómetros ya y todavía tienen para muchísimo más, te digo. Y para cerrar, como siempre, quiero pedirte tu opinión acerca de estas Boston 12, si te gustan, si crees que se adaptan a lo que necesitas, y también que comentes si usaste estas o alguna de las versiones anteriores, y que comentes qué te parecieron, qué sensaciones te causaron, para que de esta forma nos ayudemos entre todos en esta comunidad a elegir mejor el calzado y saber qué se adapta mejor a nuestras necesidades. Siempre decimos lo mismo, no hay un calzado perfecto para todo el mundo, pero sí hay un calzado que se acomoda mejor a cada tipo de corredor o corredora. Y tenés que descubrir vos cuál es tu tipo de corredor o corredora para saber después dónde está, cuál es ese tipo de calzado y que compres lo mejor posible. Que no te vendan cualquier cosa, que sepas lo que necesitas. Si te gustó el video, déjale tu me gusta y nos vemos en el próximo para que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.